Es tan bonito, queridos amigos, cuando todos los días uno se encuentra con el testimonio de personas que vienen a contarle a uno lo que ha hecho Dios en sus vidas. Y son las personas que no esperan de parte de Dios cosas extraordinarias. Permiten que Dios en lo ordinario de la vida haga su obra. Y esa obra acontece de una manera especial cuando las personas entienden que no pueden seguir viviendo su vida sin Dios. Entonces, queridos amigos, es extraordinario. Es maravilloso cuando una persona entiende eso. Mi casa y yo serviremos al Señor. En mi familia ya no estamos desconectados de Dios. Mi familia se vuelve una familia eucarística. En nuestra casa vamos a escuchar a Dios que nos habla. ¿Y por qué les digo eso, queridos amigos? Porque alguna persona me podría decir: Padre, ¿por qué a otras personas sí? Porque esas personas se regalaron una oportunidad con Dios. Y seguramente usted todavía está muy reservado. Seguramente a usted le falta ese perrenque para entrar en sintonía con el Señor y darle permiso a Dios de hacer el trabajo que tiene que hacer. Padre, ¿usted por qué no nos dice por dónde empezar? Y yo les pido el favor que empiecen por la palabra, la escucha atenta de la palabra de Dios. Por eso les voy a proponer hoy 3 ideas y una sencilla historia. Primera idea, del profeta Nehemías. Llega al templo, le traen un libro, lo abre y dice esto: compuesta la asamblea de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Entonces mire la pista que me va dando la palabra. Esdras, sacerdote, le proclama la palabra a una comunidad, pero me dice que la gente que escuchaba, hombres y mujeres, tenían uso de razón. Y mire lo que dice después: desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Vuelve y lo repite. Y esa es la primera idea que yo les quiero proponer a ustedes. Yo no puedo seguir enfrentándome a la palabra de Dios como una persona que no tiene uso de razón. Yo tengo que trabajar en mi vida personal y en mi familia por ir recobrando la conciencia. De lo contrario, esa palabra será en vano y esa palabra pasará de largo. Y como dice la parábola del sembrador, esa palabra caerá entre piedras o entre abrojos o al borde del camino y no hará su trabajo. ¿Qué necesita usted en su vida personal para empezar un proceso de transformación? ¿Qué necesita usted en su casa? Coger la palabra en plena conciencia y dejar que esa palabra empiece a revolcarles la vida para ponerlo todo en orden. Uso de razón significa más conexión. Cuando se esté proclamando la palabra, usted esté conectado con Dios. Cuando se esté proclamando la palabra, usted tiene que estar metido en Dios e ir intuyendo lo que Dios le va iluminando. Esa conciencia plena de lo que Dios nos está diciendo. Uso de razón significa una disposición total para el Señor. Es que no es el Señor que está vendiendo en la calle gritando un producto el que me está hablando. Es Dios el que me está susurrando al corazón. Vas a recordar una cosa: que Dios quiere hablarte, pero tú no siempre estás listo para escucharlo. Esdras le habla a una comunidad
que tiene uso de razón. Y a veces nosotros, de cara a Dios, estamos fuera de sí. No tenemos control de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. No estamos dispuestos para Dios. Segunda idea. Si escuchamos con atención el Evangelio, nos dice que en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Amigos, hay una cosa extraordinaria en Jesús, y es que Jesús se permite en su vida personal unos recesos importantes. Jesús se permite unos espacios de reflexión, de meditación, de encuentro con su Padre. Algunas veces se iba para una montaña, otras veces se iba para el desierto, algunos momentos está donde unos amigos. Jesús es muy especial. Por eso nos dice que en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea. Y si la palabra me dice que Jesús volvió, es porque algún día se tuvo que haber ido de su lugar habitual. Algún día se fue de Galilea, pero hoy el Evangelio nos dice que volvió. Y por eso es maravilloso, queridos amigos, lo que la palabra nos está diciendo. La palabra me está sugiriendo a mí como persona, a mí como esposo, a mí como esposa, a mí como hijo, a nosotros como familia, un trabajo personal, hacer un alto en el camino. ¿Para qué, Padre? Para que cuando volvamos a nuestra Galilea, volvamos transformados. ¿Cómo volvió Jesús a Galilea? Volvió con la fuerza del Espíritu Santo y llegó con una misión y se paró empoderado en la sinagoga y le proclamó a todo mundo la palabra. Y la gente decía: este no es el hijo de José y de María. Claro, ¿y qué le pasó? Pues que se llenó de Dios. Y cuando una persona se llena de Dios, vuelve transformada. Usted no se ha puesto a pensar, querido amigo, que lo que están esperando en su casa es que usted se tome un tiempo para usted, para que vuelva transformado. Es que a veces nosotros nos vamos viciando, a veces con nuestra manera de ser, nosotros le estamos haciendo la vida más difícil a los otros. El problema no siempre son los demás, a veces el problema soy yo con mi forma de ser. Padre, ¿qué hay que hacer? Hacer un alto en el camino. Tenés que parar, porque si no parás seguís haciendo mucho daño. Para que cuando volvás, tus hijos y en tu casa te vean una persona llena de luz. ¿Qué le pasó a nuestro papá? ¿Qué le pasó a nuestra mamá? ¿Qué le pasó a estos muchachos que se hicieron conscientes de la necesidad de un cambio y ahora vuelven a Galilea, vuelven a su casa, a su matrimonio, con un corazón más comprometido? Tercera idea. Llega Jesús a la sinagoga, se para donde se proclama la palabra. Le pasan un rollo, lo desenrolla y empieza a decir esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a devolverle la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, y miren esto, y a proclamar un año de gracia. ¿Saben ustedes cómo se llama en la iglesia la proclamación de ese año de gracia? Se llama, muy bien, díganlo fuerte, se llama jubileo. Y el Papa Francisco este año ha decretado un jubileo. Se decretaba hace muchos años cada 100 años, luego cada 50 y ahora cada 25 años. Y entonces ese jubileo es un momento de gracia especial. Es un momento caracterizado por el perdón, por la tregua, la oportunidad. ¿Saben ustedes yo qué me pongo a pensar? Que si la iglesia este año 2025 declara un jubileo, yo tendría que declarar en mi casa y en mi familia un jubileo. Nos vamos a perdonar, nos vamos a regalar una oportunidad, vamos a procurar olvidar esas ofensas y a perdonarnos entre todos. Vamos este año a querernos mucho y a disimular tantas faltas que hemos cometido.
Un papá y una mamá tendrían que declarar en su casa jubileo. Estamos en jubileo. Papá, ¿y qué es eso? Que este año nos vamos a querer mucho, que no nos vamos a dañar, que nos vamos a restaurar las heridas, que nos vamos a ayudar entre todos. Amigos, ¿por qué esperar a que se nos vaya un ser querido, una persona amada, para nosotros declarar jubileo en nuestra casa? ¿Por qué no decirle al otro mirándolo a los ojos: te equivocaste, me equivoqué, pero yo te quiero? Regalémonos una oportunidad de restaurar lo que se nos dañó. Jubileo en el matrimonio. Usted cometió muchas ofensas, usted me faltó, usted fue infiel, pero vamos a echar eso a un lado, vamos a restaurar lo que se dañó, no vamos a seguir sacándonos los trapitos al sol, vamos a querernos mucho. Jubileo en el matrimonio. ¿Por qué no permitirnos un jubileo en el trabajo o en la empresa? Es que yo sé que un trabajador mío cometió un error, pero ese trabajador no merece ser mirado con respeto, con responsabilidad y con una oportunidad. El jubileo es para la vida de todos los días. Y por eso, queridos amigos, el año de gracia es sencillamente el perdón que Dios nos pide para que, oxigenando nuestra vida, nos traiga a todos una bendición. Les voy a contar una historia. En cierta ocasión, un padre llevó a su hijo a dar un paseo al bosque. Como era pequeño, su papá lo llevaba sobre sus hombros. Pero al rato lo bajó y lo puso a caminar para que se ejercitara. Y le dijo: hijo, tienes que caminar hasta la casa. Al poco rato el niño empezó a llorar porque decía que estaba muy cansado y no podía dar un paso más. El papá cortó una rama de un arbusto en el bosque, la alisó con su navaja y colocó un pequeño cordón en el extremo más grueso y le dijo al niño: mira, hijo, aquí tienes tu propio caballo para que te lleve a la casa. El niño, emocionado, se arrimó, se montó sobre aquel caballito de madera y comenzó a correr hasta llegar a la casa. Y aún después de llegar, siguió corriendo por el jardín hasta que tuvo que irse a bañar y acostarse rendido. Todos vamos de paseo por la vida. En ocasiones nos sentimos muy cansados y pensamos que no podemos seguir adelante. Entonces Dios, que es extraordinario, nos envía a alguien cercano para ofrecernos un caballito de madera. Todos necesitamos palabras, gestos que nos animen y nos alegren la vida cuando estamos tristes y desesperanzados. Recuerda que alguien en algún lugar te está esperando para que le recuerdes que el camino continúa y que hay que recorrerlo. 3 cositas. La primera, una manera de declarar jubileo en mi vida y en mi familia es pensar a quienes les ofrecería ese caballito de madera. De seguro a mi lado hay alguien que está a punto de rendirse. Segunda cosita, todos merecemos una oportunidad, no importa cuál haya sido el error. Dios nos invita a reconocer que es importante el perdón y la paz para llegar a donde queremos llegar. Tercera y última cosita, para volver a nuestras Galileas personales, lo que en ocasiones necesitamos es que alguien nos anime y nos recuerde que aunque nos equivocamos, es posible volver a empezar. Cierra tus ojos. Qué tan hermosa la palabra de Dios hoy. El Señor me pide uso de razón. Yo no puedo seguir como un loco o un desquiciado viviendo la experiencia de Dios. No, en plena conciencia,
tomo conciencia de mi fe, tomo conciencia de Dios en mi vida. Reconozco a Dios en mi camino y declaro jubileo en mi vida. Declaro que Dios es lo más importante y en mi casa no se vuelve a pelear. En mi casa nos decimos las cosas con amor. En mi casa este año nos volvemos a sentar en la mesa. En mi casa dialogamos los problemas. En mi casa yo me entero de lo que le está aconteciendo a mis hijos. En mi casa nos vamos a curar las heridas. En mi casa vamos a tumbar muros y vamos a construir puentes. Es el jubileo de la vida. Es el jubileo de la familia. Es el año de gracia y el año de la bendición. Vamos cansados. Y Dios, que es tan lindo, me pone en el corazón nombres de personas que están necesitando un caballito de madera. Ese caballito soy yo. Es mi voz de aliento, es mi palabra, es mi motivación, es mi presencia diciéndole al otro que aunque haya pérdidas, aunque hayan dolores, aunque hayan reveses, la vida continúa. En casa, cada uno debería ofrecer su caballito de madera y así el camino se hace más fácil de recorrer. Señor Jesús, en esta Eucaristía te entregamos nuestra vida, nuestra familia, y te pedimos para todos bendición, que tu palabra nos transforme a todos y nos disponga para continuar de tu mano nuestro camino. Digan conmigo, amén. A mí me parece tan especial cómo Dios, con una pedagogía maravillosa, nos prepara para la vida. Y es por eso que nosotros participamos de la Santa Misa, porque en la Eucaristía nosotros vamos recibiendo esas pistas dosificadas que Dios nos va dando para aprender a vivir la vida con mucha sabiduría. La misa es una escuela de evangelio y en la Eucaristía aprendemos a vivir mejor. Por eso, queridos amigos, es tan bonito cuando uno viene a la Santa Misa y abre los oídos y abre el corazón y deja que Dios nos hable. Quiero proponerles 3 ideas sencillas y una pequeña historia. Primera idea. En la primera lectura de la profecía de Habacuc aparece un hombre que se está quejando delante de Dios y le dice al Señor, como le decimos nosotros: es que usted a mí no me escucha, yo a usted le hablo y usted a mí no me oye, usted solamente me tiene a mí siendo testigo de fracasos y de pura destrucción. Y lo que el profeta Habacuc le está diciendo al Señor es: yo estoy cansado de sentir a un Dios lejos de mí, dígame alguna cosa. Y entonces dice la palabra de Dios que el Señor le respondió. Amigos, eso es una cosa preciosa. Dios siempre responde. Padre, y entonces yo, ¿por qué no me doy cuenta? Porque tú eres un distraído. Padre, y entonces yo, ¿por qué no me doy cuenta? Porque estás tan rodeado de la bulla del mundo que no tienes tiempo para escuchar a Dios. Entonces el Señor le respondió y le dijo: lo que me estás diciendo lo vas a escribir en una tablilla.
Y eso que me escribes tiene un plazo, pero se cumplirá. Espera, porque lo que me estás diciendo se va a cumplir. Padre, ¿y qué nos quiere decir el Señor hombre con eso? Que eso es la fe. La fe es a veces en medio de nuestros desesperos y del panorama hostil, y cuando las cosas no nos son tan amables, incluso en medio de nuestros reclamos, ser capaces de escuchar a Dios que nos dice: espera. Eso que estás viviendo tiene un plazo. Eso que te está doliendo el corazón tiene un plazo. Esa situación que te tiene contra la pared tiene un plazo. Pero entonces dígame, Señor, ¿yo qué hago mientras tanto? Y dice el Señor: espera. Y eso es lo mejor, queridos amigos, que podemos escuchar de Dios. Por eso la esperanza es una virtud teologal maravillosa que nos permite acostarnos todos los días aguardando en Dios. Es un don. Es un don, queridos amigos. La fe camina de la mano de la espera. Y entonces nosotros, habiendo recibido ese don de Dios, aprendemos en la prueba y en la dificultad algo muy difícil: que, Padre, no desesperar. Me controlo, pienso en Dios, le creo a Dios. Todo tiene un plazo y aprendo a esperar en el Señor, que siempre cumple sus promesas. Esa es la primera idea. Si estás pasando por una situación difícil, identifícate con Habacuc, que también le dijo al Señor: Señor, yo no soy capaz con todo esto. Y el Señor le dijo: contame, hombre, contame. Cuando el Señor le dice escribe en una tablilla, le está diciendo: entregame lo que estás viviendo, entregámelo y aprende a esperar. Segunda idea. Vámonos para la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y entonces le escribe San Pablo a Timoteo una carta muy preciosa. Seguramente ese Timoteo venía atravesando por pruebas y dificultades, y seguramente también, como Habacuc, le venía haciendo reclamos al Señor. Es que a veces llegan situaciones muy difíciles. Es que a veces uno puede caer en desesperación, o a veces uno va sintiendo que pierde el control sobre las cosas. Y entonces, Padre, ¿uno qué hace ahí si uno es tan humano, Padre? Y dice San Pablo a Timoteo: te pido que reavives el don que recibiste. Alguna vez estaba Pablo desesperado y le decía al Señor que experimentaba como un aguijón que le estaba perforando el alma, y el Señor le dice: te basta mi gracia. Y entonces esa gracia de Dios es un don, y le dice el Señor por medio de Pablo a Timoteo: reaviva el don que recibiste. ¿Y cuál es el don que recibiste? Es una fuerza especial. Es una fuerza especial, amigos, que solamente la describe el que la vive y el que la experimenta y el que la usa. La fuerza que hace que no te desmorones, la fuerza que hace que estés de pie, la fuerza que hace que asumas los problemas y las dificultades de la vida con valentía. ¿Y cómo se llama esa fuerza, Padre? Se llama la fe. Reaviva el don que recibiste. Dios a vos te hizo un regalo maravilloso. Que, Padre, que te acostés todos los días tranquilo y te levantés esperando en alguien que mientras vos dormís está trabajando en tu problema. Y eso es la fe. Saber que el Señor trabaja en mi circunstancia, en mi angustia y en mi tristeza, que me pueden haber dicho lo más difícil de este mundo, que me pueden haber diagnosticado una enfermedad incurable, que me pueden decir que mi matrimonio está desbaratado, que puedo mirar mi casa patas arriba, y yo me acuesto esperando en Dios, porque mientras duermo Dios trabaja. Esa es la fe. Por eso les pido el favor
reaviven el don que recibieron, no la dejen apagar, enciéndanla todos los días, acérquense al Señor en oración, pídanlo de rodillas y con lágrimas. Y Dios, que ve nuestra necesidad como la de Habacuc, Dios en su plazo y en su momento nos responde. Vámonos para el Evangelio, tercera idea. ¿Qué es lo que ven los discípulos en Jesús que un día le dijeron: Señor, tan bueno usted, hombre, como maneja las cosas, tan bueno usted que no se desespera, tan bueno usted que tiene control de todo, tan bueno usted que es capaz de hacerle el bien a la gente, tan bueno usted que es capaz de entrar en comunicación con el Dios de los cielos. Señor, aumentanos la fe. ¿Qué vieron los discípulos en Jesús que le dijeron: aumentanos la fe? Y lo que vieron fue a un hombre abandonado. Lo que vieron fue a un hombre que venció el orgullo y la tentación de pensar que él lo podía hacer todo. Es que yo no lo puedo hacer todo, hombre. ¿Para qué lo tengo pues a él, hombre? ¿Para qué tengo a Dios? Entonces Jesús contaba con su papá. ¿Por qué? Porque le creía a él. Señor, aumentanos la fe significa: ayúdame a ser un poquitico como usted, que cuando llegue la prueba yo sea como usted, que cuando me ataquen yo sea como usted, que cuando hablen mal de mí yo sea como usted, que cuando llegue la muerte y la pérdida yo sea como usted, que cuando lleguen las noches oscuras como en el huerto de Getsemaní yo sea como usted. Y entonces, cuando uno aprende a ser un poquito como él, saca uno la herramienta más grande que nos sacó el Señor, y con esa herramienta tan chiquitica de 2 letras, la fe, es uno capaz de cosas grandes. Les voy a contar una historia. En una pequeña aldea, una abuela llamada Doña María, ¿cómo se llamaba la abuela? Vivía en una humilde casa junto a su nieta, quien sufría una grave enfermedad. La preocupación invadía a Doña María, pues no tenía los recursos para visitar a un médico. A pesar de sus incesantes cuidados y mimos, la salud de la pequeña cada día se deterioraba. Tomando una difícil decisión, dejó a su nieta descansando y emprendió un viaje a pie hacia la ciudad cercana con esperanza de encontrar ayuda. En el hospital público le informaron que para recibir atención debía llevar a la niña. Sabiendo que esto era imposible debido al estado de su nieta, el desespero se apoderó de Doña María. Al salir del hospital se encontró con una iglesia y, buscando consuelo, decidió entrar. Vio a varias mujeres rezando y ella, con todo su corazón, también comenzó a orar. Con voz temblorosa pero decidida dijo: Dios mío, soy yo, María, vos me conocés. Mi nieta está gravemente enferma. Te ruego que vayas a curarla. Te dejo, Señor, las indicaciones para que llegues a nuestra casa y no te pierdas. Sigue el camino pedregoso ahí derechito. Cruza el puente sobre el río y toma la segunda calle de terracería pasando la pequeña tienda. Nuestro hogar es el último en esa vía. Las mujeres que estaban ahí escuchaban con sorpresa y curiosidad, tratando de contener sus risas ante la peculiar petición. Sin embargo, Doña María, ajena a las miradas, continuó: Señor, la puerta está cerrada, pero encontrarás la llave debajo del tapete rojo.
por favor, cuida de mi nieta. Y cuando te vayas, deja la llave en su lugar para que yo pueda entrar. Gracias. Las mujeres, una vez que doña María se marchó, comentaron entre risas sobre la peculiar oración de esta señora, pensando en cuán alejada estaba de las normas para rezar. Al regresar a su casa, doña María encontró a su nieta jugando en el suelo, luciendo mucho mejor. Sorprendida y llena de alegría, preguntó cómo había sucedido, qué le había pasado. La niña, con una mirada brillante, respondió: un doctor vino, abuelita. Tenía una luz especial y después de darme un beso en la frente, me aseguró que pronto estaría bien y me pidió darte un mensaje, que encontró nuestra casa fácilmente y que debajo del tapete le dejó la llave como usted se lo había dicho. 3 cositas. La primera, la fe se traduce en confianza, así como doña María, la señora de la historia. Trata a Dios sin tantos protocolos. Dios no necesita de tantos halagos, solo nuestra sencillez y cercanía. Segunda cosita, los milagros se alcanzan cuando le abrimos la puerta del corazón a Jesús. No le ponga bloqueos a Dios, solo déjalo entrar. Tercera cosita, cuida tu fe. Es el tesoro más grande. Enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es la mejor herencia que les podrás dejar. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados y te haces conmigo esta pregunta: ¿a qué me trajo Dios hoy a este lugar? Y la respuesta es maravillosa. Te trajo Dios a este lugar para decirte que te falta un poquito para alcanzar el milagro. Y ese poquito se llama fe. Si tienes fe, eres capaz de decirle a una montaña de problemas que se tire al mar y se va a tirar. Si tienes fe, eres capaz de decirle a una montaña de miedos que se tire al mar y se va a tirar. Si tienes fe, eres capaz de decirle a la enfermedad que se detenga y se va a detener. Si tienes fe, eres capaz de restaurar tu matrimonio y en tu casa lo que se ha dañado. Pero necesitamos la fe de doña María. Hablarle al Señor con tanto amor, desde el corazón y con tanta sencillez, que lo que le entreguemos sepamos que ya lo está trabajando y que en Dios nada hay imposible. Pídale al Señor la gracia de aprender a esperar. Y la espera no es otra cosa que entender a un Dios que no ha terminado de trabajar. Dios está trabajando en tu problema y en el mío. Señor Jesús, gracias por traerme a esta Eucaristía, por hablarme al corazón y por enseñarme que el legado más grande que le puedo dejar a mis hijos y a mi familia es creer. Señor Jesús, me pongo en tus manos de Padre para que hagas conmigo lo que tú quieras. Digan conmigo, amén. A uno, cuando le mencionaban primero una enfermedad, uno pensaba que se enfermaban los demás, pero nunca que la enfermedad iba a estar tan cerca de nosotros.
Pero no solamente la enfermedad física, sino también la enfermedad del alma, que en ocasiones duele más que el mismo cuerpo. Y por eso yo he querido escoger este texto del libro de Tobías. Y para que entiendan el texto, los voy a poner en contexto. Tobit se ha casado con una mujer llamada Ana. Es un hombre bueno, es un hombre que diezma, es un hombre que respeta a los demás, es un hombre que entierra a los muertos, es un hombre temeroso de Dios y tiene un hijo llamado Tobías. Pilas pues que esto es para que me entiendan lo que viene después. Un día, y dice la Biblia, el texto de Pentecostés, estaban celebrando Pentecostés, le dijo Tobit a su hijo Tobías: anda a la calle y si ves por ahí un israelita con hambre, decile que venga a comer con nosotros. Y entonces Tobías salió, luego regresó y le dijo: papá, me encontré en la calle con que han asesinado a un hombre. El papá, que era un hombre sensible frente a los otros, llegó, se paró y salió corriendo, llorando, angustiado, cogió el cuerpo de este hombre para darle cristiana sepultura. La gente empezó a burlarse de él. Cuando él llegó a la casa, estaba tan cansado que se fue para el patio. Y se tiró en el patio así bien parchado y empezó a mirar para arriba, tin. Y cuando estaba así, llegaron unos pajaritos y se le poposearon encima, le cayó el excremento en los ojos y quedó ciego. Cuando él queda ciego, Tobit, la esposa, tiene que empezar a trabajar para sostener la casa. Un día la esposa hizo un buen trabajo, como que le hizo por allá un vestido a un man y le pagó más. Y fuera de eso le regaló un cabrito. Cuando llega Ana a la casa con el cabrito, el esposo ciego escucha el animalito ahí balando, no sé haciendo qué, y le dice: ¿y ese animal de dónde salió, hombre? No, me lo regalaron, mi hijo, mira, dicen, usted se robó ese animal. Usted sabe que no nos podemos comer nada que se haya sido robado. Y entonces la mujer furiosa le dijo: ¿usted para qué presume tanto que es de Dios si no es capaz de leer a Dios en las acciones de todos los días? Entonces Tobit se va a sentir muy mal en su ceguera y habiendo peleado con su esposa, y empieza a hacer una oración. Ciego, y en su angustia le dice al Señor, profundamente afligido, dice: sollocé, me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. En la angustia, este hombre empezó a rezar. En la enfermedad, este hombre empezó a rezar. En el desespero, este hombre empezó a rezar. En la impotencia y sabiendo que hay muchas cosas que pareciera que no tienen solución, este hombre empezó a rezar. Si ustedes cogen el libro de Tobías, dice: aquel mismo día, el mismo día, mientras hay un enfermo allí, aquí hay otra persona con otra pena. Sara es atormentada por la empleada de su padre. Sara se ha casado 7 veces, pero un demonio, el demonio del deseo llamado Asmodeo,
cuando ella va a consumar el matrimonio, lo mata, porque Asmodeo está enamorado de Sara. Entonces, cuando Sara tin con el marido, ahí mismo Asmodeo llega y lo saca del panorama. Lo mata, lo vuelve nada. Entonces, los 7 maridos se murieron sin nada. Sara, muerta de la tristeza, dice el texto, un día subió al segundo piso y le dijo al Señor: quíteme la vida. Quíteme la vida, yo no aguanto esta humillación. Se iba a colgar, se iba a ahorcar. Pero le vino una iluminación, algo le dijo: ¿cómo te vas a ahorcar y vas a dejar a tu padre en la vergüenza? Entonces, en medio de su desespero, miren esto tan precioso. Sara extendió las manos hacia la ventana y rezó. Tobit, ciego, reza. Y Sara, con una enfermedad espiritual, reza. Pero es maravilloso cómo ella reza con sus manos tendidas hacia la ventana. Porque siempre en la dificultad habrá una ventana lista para abrirse. Y cuando no una ventana, una puerta. Dios abrirá una puerta que le pondrá fin a tus días difíciles. Y esa es la historia de estas dos personas, el mismo día, y así comienza el texto y termina de una manera maravillosa diciendo que Dios el mismo día a los dos en distintos lugares les mandó un ángel llamado Rafael que los curó a los dos. Entonces ahora sí empecemos ya después del contexto. Dice la palabra: en el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos. Ellos no se conocían. El papá, Tobit, y Sara, que después era la esposa de Tobías, no se conocían. Pero en el mismo momento, en distintos lugares, el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos. En el mismo momento significa que tienes que creer que también a ti te puede llegar tu momento. ¿A usted le parece muy lindo eso? A ellos dos en distintos lugares les llegó el momento ¿de qué? De la sanación de Dios. ¿Usted no cree que a usted le puede llegar su momento? Padre, sí lo creo, pero dígame qué hago. Tu oración tiene que ser tan fuerte y perseverante, sin cansarse, que logres con tu oración entrar en la gloria de Dios. Mire lo que dice la palabra. En el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos. Tu oración tiene que ser tan grande que logre entrar a la gloria de Dios. Padre, ¿y qué es eso, hombre? La intimidad de Dios. Los santos que tuvieron los estigmas, las marcas en sus manos y en otras partes, fueron personas que se metieron tanto en la gloria de Dios, en la intimidad de Dios, que ya no eran ellos en Dios, sino que era Dios en ellos. Así se le roba un milagro al Señor. Dios escucha. Ellos empezaron a rezar, abrieron sus manos, aquella mujer frente a una ventana. Dios escucha, Padre, ¿cuándo? Cuando tu oración viene acompañada de una experiencia de conversión. Amigos, tenemos que volver a Dios. Si no volvemos a Dios, se nos va a aplicar muy bien ese dicho: pais a Dios rezando y con el mazo dando. No. Hay que volver a Dios y permitir que Dios, al ver nuestra mirada fiel y constante, Dios nos conceda el favor. Entonces dice la palabra que envió a Rafael para sanarlos.
Mire, lo primero que tenemos que entender es que Dios no se desentiende del problema de los hombres. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios tiene sus angelitos. Y lo más bacano, ¿sabe qué es? Que a veces no son angelitos con alas. A veces no son angelitos colgados del cielo. A veces son angelitos con los pies en la tierra. Y Dios nos los manda para que nos recuerden que hay que luchar, para que nos recuerden que no nos podemos rendir, para que nos recuerden que hay que dar la pelea, para que nos recuerden que en las manos de Dios nadie está perdido para siempre. Rafael significa medicina de Dios. Entonces miren qué cosa tan bacana. Dios continúa sanando. Padre, ¿por qué? Porque usted es la obra de sus manos. ¿Usted de dónde salió? ¿A usted lo trajo la cigüeña? No, señor. ¿Usted de dónde salió? Usted salió de las manos de Dios. Usted salió de las manos de Dios. Dios a usted lo hizo. Dios a usted lo amasó. Entonces, si Dios a mí me hizo, yo soy obra de sus manos. Y entonces Dios me va a aliviar porque Dios me conoce su obra. Por eso es tan bonito entender que la sanación es una acción de Dios en el corazón del que cree que Dios puede hacerlo. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea. Que vea, le dice un ciego al Señor. Yo creo que usted lo puede hacer. Crea. Tienes que creer que Dios puede hacerlo. Ese es el comienzo de una sanación. Creer que Dios lo puede hacer. Entonces envía a Rafael donde estas dos personas. Primero lo envía donde Tobit, limpiándole la vista para que pudiera ver la luz de Dios. ¿Cuántas veces? Porque es que pensamos que los enfermos son los demás. También nosotros estamos enfermos. ¿Cuántas veces la obra que necesitamos es esa? Una purificación de la mirada. Nosotros no podemos seguir mirando con tanta maldad. Nosotros no podemos seguir mirando enjuiciando a los demás. Nosotros no podemos seguir mirando al otro con tanta prevención. Nosotros no podemos seguir mirando pensando que los otros son malos. Hay que purificar la mirada y esa es la dinámica de Dios. Por eso a Pablo, que perseguía a cristianos, lo tumba del caballo y lo deja ciego para que cuando se levante del suelo ya no vea como Pablo que persigue, sino como Pablo que anuncia. Pedirle al Señor sanación, purificación de la mirada. En ocasiones, el problema es que ustedes y yo vamos por la vida sin ver, sin reconocer, Padre, ¿qué? La presencia de Dios. Dios no existe para mí, Dios no aparece en mis proyectos, Dios no está en mis planes, yo no pongo a contar a Dios, yo no veo a Dios, no lo veo. Por eso, la sanación es una obra que comienza en el momento en el que decidimos salir de la ceguera, es decir, de las tinieblas. Cuando usted y yo nos empezamos a sanar, cuando decimos no más oscuridad, no más oscuridad, cuando nos dejamos tocar la mirada por el Señor. Envía entonces a Rafael donde Tobit, pero también lo envía donde Sara, la de Raguel, dándole como esposa a Tobías, hijo de Tobit, y liberándola del maldito demonio Asmodeo. Entonces vamos entendiendo una cosa, queridos amigos. Miren, la sanación de Dios no es solamente una sanación en la línea de la enfermedad física. Sara no tiene una enfermedad física. Sara tiene una enfermedad espiritual. Es atormentada por un demonio. Pero miren esto tan particular. En ocasiones,
La enfermedad física es el reflejo de un profundo dolor interior. A usted no se le puede olvidar eso. A veces lo que a usted le duele afuera es un grito profundo de lo que está pasando adentro. Es liberada de Asmodeo, el demonio del deseo. Y también nosotros somos llamados a pedirle a Dios que nos ayude a sanarnos de nuestros propios demonios. Amigos, cada uno, cada día, batalla con sus propios demonios personales. Y miren lo que la palabra nos dice, en el mismo momento, amigos, en el mismo momento, el mismo día, Tobit pasaba del patio donde lo poposearon los pajaritos a la casa. Y Sara de Raguel bajaba del piso de arriba donde se quería ahorcar. Padre, ¿qué significa eso? Miren, que la sanación de Dios es un misterio. Y Dios en el mismo momento, aquí, allá, en este país o en otro, puede obrar donde quiera. Es que el Dios de nosotros es un Dios que no tiene límites. No entra a las casas sin abrir puertas, venciendo la física, venciendo todas las leyes y todas las normas y todas las cosas. Por eso es un misterio. Y miren este detalle. Tobit pudo dejar el lugar donde adquirió la ceguera, el patio, y volver a la vida normal. Padre, ¿y usted por qué dice eso? Porque a mí qué me importa que el texto me diga que pasó del patio a la casa. Y sí es importante ese detalle. En el patio quedó ciego, pero no se quedó en el patio, volvió a la casa. Y volvió sanado. Y luego me dice que Sara pudo bajar del piso de arriba donde el demonio la empujó a ahorcarse, donde se quería quitar la vida y volver a la vida normal. Entonces sí es posible vencer lugares, sitios, personas, hábitos, apegos y pecados. Si es posible salir de ahí. Y yo me ponía a pensar entonces que Dios lo puede hacer. Convenzámonos de eso, amigos. Dios lo puede hacer. Dios puede hacerte pasar del lugar de la tristeza, el patio o el segundo piso, al lugar de la esperanza. En el patio quedó ciego y arriba se quería colgar esta mujer. Podés pasar del lugar de la tristeza al lugar de la esperanza. Podés pasar de esta enfermedad que me está robando la fuerza a una experiencia de sanación. Para Dios no existen los límites de espacio o de tiempo. Dios no conoce eso. Él puede hacerlo todo en el mismo momento. ¿No les parece muy lindo eso? Él puede hacerlo todo en el mismo momento. ¿Qué hora era cuando tu hijo quedó curado? Las 3 de la tarde y cayó en la cuenta de que el hijo que estaba por allá en la Conchinchina a esa hora quedó curado. Dios puede romper las barreras, todas, incluso los dictámenes médicos, porque Él todo lo hace nuevo. ¿Cuántas veces una persona a la que le dijeron que no había nada que hacer por ella está sanada? Dios, y nunca se le olvide esto, Dios puede entrar allá donde nadie más puede hacerlo. Dios puede entrar en tus huesos. Dios puede entrar en tus venas. Dios puede entrar en tu corazón.
Dios puede entrar en tu hígado y en tu páncreas y en tu estómago y en tu cabeza y en tu sangre, porque es que Él sabe por dónde se vaya. Él sabe. Entonces no le dé miedo, hombre. No le dé miedo. Y como Sara y como Tobit, yo le invito a que usted abra las manos y le diga al Señor: en mi desespero y en mi angustia, reconozco que tú eres el único que puede coger nuevamente esta arcilla, esta vasija rota, reventada, y la puedes hacer de nuevo. Tú eres el alfarero, tú lo puedes hacer. Señor, en el mismo momento, cuando tú quieras, tú lo puedes obrar. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, sintiéndote una vasija reventada, como Tobit o como Sara, en una enfermedad física o en una enfermedad del alma, dígale al Señor: Señor, con esta palabra yo no me voy a desesperar más. Con esta palabra yo me pongo en tus manos. Y voy a dejar, porque yo te pertenezco, porque soy tu tierra, voy a dejar que me amases, me hagas de nuevo, una vasija nueva bien preciosa. En tus manos, Señor, yo puedo ser algo mejor. Toma mi vida, Señor, como el alfarero que toma la arcilla, y te pido, Señor, según tus promesas, que me hagas de nuevo. Hazme de nuevo, Señor.